Creo que les va a aparecer a ustedes a ver si aprueban. Sí. Perfecto. Bueno, buenas noches. En el momento que nos ven y ahora a los presentes. Eh, bueno, en esta serie de actividades que estamos armando desde la Comisión de Discapacidad, invitamos aquí a la licenciada Carla Antola, quien es de Chubut. Y bueno, les presento brevemente. Esperen un segundo que tenía aquí el currículum y me lo perdí, pero ya lo voy a encontrar, lo tengo aquí ah, lo perdí. Bueno, tengo el flyer, perdón, ¿no? Y no, no te preocupes, Daniel, me voy No, no, presentando. acá está. Perdón, Carla, bueno, es licenciada en No, no. psicología, directora de orientación educativa, coordinadora de la Comisión de Accesibilidad Universitaria del Programa Universitario de Accesibilidad de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es miembro representante de UMPSGEP, que no sé si es la Universidad de Sí, estas es de la siglas, universidad. Ujú. sí, ante la red interuniversitaria de discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional. Participó en diferentes foros de inclusión educativa y accesibilidad por los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Docente en el Seminario de Posgrado Derechos Humanos, Discapacidad y Universidad del SIN y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, disertante de la temática en diferentes jornadas y trabaja en la clínica en el ámbito privado y pertenece a la Comisión de Discapacidad de la provincia de Chubut. Así que, bueno, un poco la idea, Carla, es escucharte. Yo un poco te comentaba cuando te invitaba que, por lo menos por mi parte, y pienso que en general, lamentablemente, es poco lo que conocemos sobre discapacidad en el ámbito de la universidad, en particular con respecto a la inclusión. Es para mí algo pendiente, pues por ahí se trabaja mucho en general en discapacidad intelectual y mental, y el colectivo de discapacidad es algo bastante eh, abierto, bastante amplio, y algunas cuestiones quedan un poco perdidas, un poco pendientes. Así que me pareció importante que vos nos puedas contar un poco de qué se trata, cómo vienen trabajando, y bueno, a partir de eso, después seguimos conversando. Así que Carla, te doy la palabra, me muteo y te escuchamos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito 15, y bueno, y desde la Comisión de Discapacidad, y bueno, realmente un gusto porque bueno, he compartido con vos otros espacios, Daniel, en FEPRE, y también siempre ha sido grato poder compartir nuestras experiencias. Eh, bueno, no sé si yo estoy compartiendo, no sé si se ve, Sí, ¿sí? se ve Bien, perfectamente, sí. se ve. Y bueno, y veo que aparezco como Antola y Cambareri, porque en realidad este es un Zoom que tenemos con mi compañera con quien coordinamos la Comisión de Accesibilidad, que ella es profesional de Ciencias de la Educación, con quien formamos un equipo en el acompañamiento a lo que les voy a contar que hacemos y cómo, cuál es la perspectiva desde la que trabajamos en el ámbito de la universidad. En primer lugar, les quería mostrar, a ver si esto funciona, un video que es cortito, pero lo dejo. ¿Se escucha ahí? Sonido no se escucha el video, se lo ve pasando, pero no sé si Ajá, tendrá algún. A veces bueno. eh, estaba viendo a ver si tenía algún modo, Está ¿viste? A veces subtitulado. no se lo ve, yo no lo veo el subtítulo. A ver si se amplía, sí. Por eso si lo amplias, a lo mejor aparecerá el subtitulado, ¿no? Ahí está, ahí apareció.
Bueno, no sé si lo conocían el video, es español de una organización que trabaja por sensibilización de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, me parecía que aunque no era exclusivamente del ámbito universitario, sí nos posiciona en cómo nos vinculamos y cómo nos tratamos. No se escuchó el audio, pero como estaba subtitulado, entendí que se iba a poder interpretar. Eh, y, y lo que piden, ¿no? Las personas con discapacidad, de poder tratarles con normalidad, volverlas visibles y poder preguntar lo que necesitan y no dar por sobreentendido cosas que quizás no son las que están requiriendo, ¿no? Cuestiones que en el acompañamiento a personas con discapacidad en el ámbito universitario también tenemos que tener en cuenta. Entonces, un poco una pregunta que me parecía importante era, bueno, pensar de qué manera estaba garantizado el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad, y voy a hacer como un recorrido muy rápido en normativas que
son de vigencia tanto a nivel nacional, que dieron lugar a las acciones que las universidades estamos llevando adelante, ¿no? Pero bueno, enmarcar en el contexto legal me parece importante. Una ley es la Ley de Educación Superior, que es del año 95, que en su artículo 28 habla, ¿no?, el desafío o la misión de las universidades de formar y capacitar, dice, científicos, profesionales, docentes y técnicos capaces de actuar, dice, con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, en relación de lo que es la formación de profesionales atendiendo a las demandas individuales y en particular, dice, de las personas con discapacidad, en desventaja o marginalidad y a los requerimientos nacionales y regionales, ¿no? Ya la Ley de Educación Superior lo está mencionando y en el año 2002, perdón, esta ley también se ajusta a cuestiones más puntuales en relación a las personas con discapacidad, ¿no? En donde la universidad tiene que generar y garantizar el derecho a cumplir con la posibilidad de transitar el nivel superior a todas las personas que así lo requieran y tengan la intención, ¿no? Entonces, esto es un aspecto importante, marcado como derecho de todas las personas, que también debe generar el derecho y puntualmente en las personas con discapacidad durante las situaciones de evaluación, de contar con servicios de interpretación y apoyos técnicos necesarios y suficientes, habla la ley, y también de garantizar la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación, apoyos técnicos, y que las universidades también deben promover la formulación y desarrollo de planes de estudios que incluyan la capacitación sobre la problemática de la discapacidad, como un eje transversal, ¿no? Como que los programas o los planes de estudios, mejor dicho, de las carreras deben empezar a incluir esta perspectiva dentro de la formación profesional de cualquier profesión de la que estemos hablando, ¿no? Pensemos también que nos interpela que esto no tiene que ver con algo que tiene que aprender un futuro profesional docente solamente, lo tiene que aprender también un ingeniero civil, lo tiene que aprender un profesional que se dedica al turismo, alguien que esté en una atención pensando que tiene que tener incluida la perspectiva de atención a personas en situación de discapacidad. Entonces, bueno, la ley ya en el 2002 lo empieza como a marcar y a interpelar a las universidades que tienen que empezar a tener esta perspectiva. También la Ley de Educación Nacional, que es del 2006, también habla en el artículo 11 ya en brindar a las personas con discapacidad una propuesta pedagógica, dice, que le permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el ejercicio pleno de sus derechos. La Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que también es del 2006, bueno, ya nos interpela con el modelo social de discapacidad, en donde las condiciones que pueden poner una situación de discapacidad a una persona no están puestas en la persona, sino en los contextos que generan barreras y obstáculos para el pleno desarrollo de esa persona, ¿sí? Entonces, ahí comenzamos como a tener otro modelo de abordaje y saliendo de esos modelos más hegemónicos, médicos, clínicos, ¿no? Y pensados como patologías, sino pensados más como cuestiones que el contexto genera. Por ahí si retomamos el video que vimos recién y que compartí con ustedes, un poco las personas hablaban de poder desenvolverse con autonomía y que quizás las que las invalidaban eran las mismas personas, ¿no? Además de que el contexto quizás estaba dado, pero las personas les seguían invalidando ¿no? Bueno, y en el 2008, la ley nacional 26.378, que también habla de esta, es la ley, digamos, que la transforma la Convención Internacional en ley en nuestro país, ¿no? Entonces recupera estos conceptos de la Convención en la ley en la cual la adhiere nuestro país. Y habla de los estados partes que deben generar, reconocer el derecho de todas las personas con discapacidad a la educación, ¿no? Que tiene que generarse un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, habla, no solamente en lo que es la educación obligatoria. Pensemos que la universidad no es obligatoria, lo obligatorio es hasta el secundario,
pero acá habla de todos los niveles, que debemos asegurar, dice, el acceso a la educación superior, a la formación profesional, a la educación para adultos y al aprendizaje durante toda la vida, ¿sí? Sin discriminación y en igualdad de condiciones. Y también incorpora un concepto que también lo voy a compartir con ustedes más adelante, que es el de ajustes razonables, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos en el ámbito de educación de ajustes razonables? Sobre todo en el ámbito de educación superior, pensando que en el nivel medio, que es el nivel obligatorio, se habla de adecuaciones curriculares. En la universidad, al tener que ver con el otorgamiento de títulos profesionales, implican incumbencias en las cuales las personas van a tener incumbencias profesionales que desarrollar y las universidades acreditan esa capacitación. No se habla de adecuación curricular porque no se quitan contenidos, pero sí se generan ajustes razonables, que tienen que ver con los modos de evaluación, los modos de enseñanza, tiempos, utilización de recursos tecnológicos y sistemas de apoyo, ¿sí? Eh, entonces, repasando como este marco conceptual en el cual nos sostenemos, obviamente todo esto que mencioné son la normativa, y la normativa también está escrita, después hay que llevarla al ejercicio real y pleno, pero bueno, es lo que nos habilita y nos legitima para poder llevar adelante muchas acciones. Este marco conceptual entiende entonces a la discapacidad no como una categoría biológica eh, y psicológica individual, sino que eh, está más atribuida al entorno, al contexto, ¿no? De las situaciones que se transforman en barreras y que el gran objetivo es justamente la eliminación de todo tipo de barreras que impidan el pleno ejercicio de un rol activo en la ciudadanía, eh, o por lo menos eliminarlas a, a lo menor posible, ¿sí? De eso se trata. La discapacidad va a ser como resultado de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno, esto que por ahí veíamos otra vez en ese video, en donde las personas generaban esas situaciones, por ahí los entornos estaban sumamente accesibles, pero las personas, si tampoco han cambiado su modo de vincularse, pueden inhabilitar o no dar la autonomía que las personas con discapacidad pueden desarrollar. Que requieren de ciertos ajustes para garantizar la igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones, ¿no? No es igualar a todas las personas, sino generar condiciones de equidad, que justamente la sociedad y el Estado deben garantizarlos, que no hablamos de exclusión ni integración, sino de inclusión, y que son sujetos de derechos como todas las personas, ¿sí? Bueno, acá tienen la fachada de lo que es el edificio de la universidad en la sede Comodoro en la que yo me desempeño. Y bueno, es preguntarnos si también las universidades estamos preparadas para incluir académicamente, que es el gran objetivo, a las personas con discapacidad. Yo tenía acá un video de una estudiante, pero no voy a poder porque no se escucha, ¿no? No sé qué pasa, no tiene sonido. No tiene sonido, sí. Y no quiero como demorar ahí. Pero un poco lo que les comento de ella, la saco para que no siga hablando y no nos dé. Esta estudiante es una estudiante que es ciega. Ella en el 2020, en febrero, se comunica con nuestra oficina preguntándonos qué grado de accesibilidad tenía la universidad. Claramente no podemos decir que están dadas todas las condiciones de accesibilidad y la persona no se va a sentir limitada, porque eso sería mentirles. En realidad hay mucho por hacer, mucho para trabajar. Las cuestiones de lo que es la accesibilidad física se trabajaron durante los primeros años en que empezamos a poner esto en agenda, pero siguen habiendo cuestiones tecnológicas que a veces no son accesibles, como el formulario de inscripción, por ejemplo, que no tiene un buen diseño para el lector de pantalla. Entonces, bueno, estoy hablando de una persona ciega. Bueno, hicimos un contacto y le dijimos, mira, no te puedo garantizar que no vas a sentir que hay cosas
a resolver, pero sí que hay una disponibilidad a trabajar y acompañar de acuerdo a lo que vaya siendo necesario ajustar, ¿sí? Y después vino la pandemia, acuérdense que en febrero a marzo estábamos todos, cada uno en sus lugares y en sus casas, y bueno, habíamos guardado como el registro de que ella nos había llamado y vimos que había comenzado la cursada y no estaba presente en el listado que nosotros tenemos de referencia de estudiantes. Entonces la llamamos, nos había quedado el teléfono y bueno, nos dijo que no se había podido inscribir, que todo había sido como con mucho obstáculo, que creía que ya estaba fuera de fecha, y le dijimos, no, lo resolvemos, y esta persona hoy está recibida de técnica en gestión y mediación cultural. Una carrera que también requirió de ajustes, porque es una carrera con modalidad de distancia, y también hubo que ajustar materiales, propuestas de los docentes y demás, pero se recibió. Y ella venía de una experiencia anterior en otra universidad que no había podido avanzar. Entonces, bueno, contarles que entendemos a la universidad en esto, en clave de derechos humanos, ¿sí? Y que hablamos desde ahí para pensar la inclusión y la equidad social, que no tiene que ver con eliminar las diferencias entre las personas, sino valorarlas, pensamos nosotros, y visibilizarlas, darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales. La equidad como una forma justa de aplicación de un derecho a partir de la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Nosotros, como universidad, tomamos el modelo social de discapacidad y entendemos, bueno, que como parte del Estado, somos un actor fundamental en generar políticas públicas para garantizar este bienestar general, el bien común y la justicia social. Que el derecho a la educación superior no implica solamente promover el ingreso irrestricto, digo, pensando un poco lo que ha trabajado la universidad pública, y hablo desde ahí, en democratizar los ingresos, la gratuidad obviamente es otro aspecto de democratización del conocimiento y el acceso al conocimiento y a la posibilidad de estudios superiores, pero hay que hacer algo más, y pensando en toda esta diversidad y todas las diferencias que atraviesan al ser humano y que las universidades reciben dentro de su población estudiantil. Y entonces no solamente lo podemos pensar que en estas cuestiones solamente con eso resolvemos lo que implica garantizar el acceso. Si pensamos en el colectivo de las personas con discapacidad, claramente hay que trabajar muchas otras cuestiones para garantizar esto, ¿sí? Nosotros desde acá tenemos como compartirles brevemente el raconto histórico. Siempre hemos tenido estudiantes con discapacidad, pero en el 2011 comienza a haber como una puesta en agenda de parte de las universidades, y nuestra universidad hace un relevamiento de la situación de estudiantes en condición de discapacidad, y se genera un informe y se crea la subcomisión Universidad Inclusiva. Esto fue en el 2011. Comentarles también que en ese momento dependía de una cátedra libre de salud dentro de una secretaría de extensión, con lo cual eso también políticamente posiciona la mirada que se tenía en el trabajo desde esta perspectiva. Pero era una manera de empezar, ¿sí? En el 2014 se transforma en comisión, que se separa de la Comisión de Salud, porque entendíamos que no tenía que ver con cuestiones de salud, sino cuestiones académicas y de garantizar derechos, y se conforma en comisión y pasa a depender de la Secretaría Académica, ¿sí? Entendiendo que el gran objetivo es que estas personas, además de transitar la universidad, obtuvieran un grado, una titulación académica, ¿sí? En el 2019 logramos una ordenanza que fija como los lineamientos generales para la accesibilidad académica en todo el ámbito de la universidad, que da cuenta de qué entendemos con lo que es accesibilidad académica, cuáles serían los ajustes, cuáles serían los, los ajustes razonables que las personas tienen el derecho de que nosotros pensemos y trabajemos. Digo, porque muchas veces nos pasaba que los docentes o los equipos de cátedra
cuestionaban si esto no era una excepción, si no era darles como un privilegio en contra de un montón de otras personas y alumnos que estaban teniendo y que no se les daban esas posibilidades. Entonces fue trabajar mucho, entender que esto no tiene que ver con una excepción, sino con un derecho y es una condición de discapacidad que requiere ese ajuste y justamente tenemos que trabajar desde el criterio de equidad, no igualar a todos, porque a veces el concepto de igual es como, bueno, equiparamos con el que está más arriba y todos por igual y todos se tienen que parecer a ese perfil y en realidad ese criterio de igualdad muchas veces se vuelve injusto y entonces entender que lo que hay que hacer es equiparar, promover las condiciones y los ajustes que requiere cada persona para que pueda demostrar lo que puede demostrar en función de un criterio de equidad y no que terminemos generando condiciones que son más excluyentes que inclusivas. Bueno, nosotros como comisión hemos participado siempre del ámbito a nivel nacional, de la RID, que es la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que también hemos trabajado fuertemente aspectos de acuerdos en la perspectiva, en sensibilización, en poner en agenda en el CIN, que es el Consejo Interuniversitario, donde están presentes todos los rectores de universidad y poner en agenda de este consejo la temática de discapacidad en el ámbito de la educación superior, ¿sí? Y en el 2021, como cuestión fuerte también de lo que ha sido trabajar la normativa hacia el interior de la universidad en función de la normativa a nivel nacional, fue la resolución 056, que es del Consejo Superior de nuestra universidad, que marca el procedimiento institucional para el acompañamiento de estudiantes en situación de discapacidad y el asesoramiento pedagógico a docentes y cátedras que tienen estudiantes en el proceso, digamos, de formación universitaria. Ese procedimiento es como un camino crítico de cómo avanzar en función del acompañamiento del que estamos hablando. La comisión se conforma como en un espacio institucional que tiene un tratamiento transversal e intersectorial a la accesibilidad universitaria, pensando también que a veces una persona con discapacidad también tiene una cuestión de género, tiene una cuestión en relación a identidades, ¿no? De pueblos originarios. Nuestra universidad tiene como varias perspectivas de trabajo de lo que son el desarrollo social y entendemos que tenemos que tener esta intersectorialidad presentes y trabajar desde ahí, y transversal en el sentido que no es propio, como les decía al inicio, de una carrera o de un espacio en particular, sino que atraviesa toda la vida universitaria, ¿sí? Entonces la comisión trabaja para promover estas políticas y prácticas de inclusión educativa en el ámbito de la universidad, tanto en cuestiones de accesibilidad física, académica y comunicacional, y también contribuye a favorecer el acceso, la permanencia y el egreso, ¿no? de los estudiantes. Hasta el 2021 trabajábamos fuertemente en el marco de la comisión y ahí es donde también pensamos que también tenía que haber un programa que atendiera cuestiones puntuales de personas con nombre y apellido, ¿no? La comisión trabaja más la perspectiva a nivel nacional y todo lo que son el marco de derechos, y el programa atiende la situación particular de estudiantes que se han autodeclarado en esa condición y requieren un acompañamiento, y intervenimos 2 equipos. La comisión, acá les muestro como un organigrama, pero nada, a modo de mostrarles que en esta comisión tenemos referentes tanto de facultades, de secretarías, delegaciones zonales, biblioteca, todos conformamos la Comisión Accesibilidad Universitaria. Desde esta comisión participamos, como les contaba, en la red interuniversitaria, que también vamos referentes de cada universidad al ámbito nacional. También, bueno, tiene un tratamiento integral y transversal de la accesibilidad universitaria y está dentro de la estructura del CIN. Y la resolución que yo les mencionaba, que plantea el camino crítico,
retoma, digamos, el concepto de accesibilidad universal, ¿no? Que, bueno, un poco acá reitero esto, ¿no? De que es la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, bienes y productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, dice. Acá habla de la persona tiene derecho a la autonomía y a la movilidad personal y para desarrollar una vida plena e independiente. Nosotros focalizamos mucho que los estudiantes que transitan la universidad y solicitan el acompañamiento, tenemos que ir viendo y preguntándole qué van necesitando para no tapar su posibilidad de autonomía en el ámbito no universitario. El gran objetivo es la autonomía. Y bueno, y la accesibilidad académica dentro de este gran concepto de accesibilidad universal implica esto, ¿no? De poder atender específicamente los aspectos curriculares para propiciar, dice, la formación integral y el enriquecimiento curricular en función del perfil o las competencias requeridas para la vida profesional. Es un concepto que nosotros en el procedimiento lo recuperamos y obviamente está sostenida en esto como una cualidad que cumple, dice, la institución educativa para suprimir aquellas barreras que dificultan o limitan el acceso al conocimiento por parte de todas las personas implicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y acá, bueno, retomamos esto, ¿no? De la realización de ajustes razonables y la prestación de apoyos técnicos para la realización plena de esos derechos. Y por ahí no los quiero como aburrir mucho, pero el concepto de ajustes razonables se vuelve importante en este sentido, ¿no? Que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no sean desproporcionadas o indebidas, digo, ¿no? No pedirle como mucho más a una persona con discapacidad porque tiene que demostrar más que alguien que lo hace de otra manera. Y bueno, y habla de lo que requiere cada caso en particular, ¿no? Y implica revisar las estrategias pedagógicas. Yo les conté que con la persona que coordinamos la comisión y el programa, pertenecemos a 2 secretarías, y les voy a mostrar acá un poco cómo es el organigrama en función del acompañamiento. Nosotros pertenecemos a la Secretaría Académica de la Universidad, yo dependo de la dirección que dice DOE, que es quien trabajamos con el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, y DGCA se ocupa de el asesoramiento pedagógico a docentes y equipos de cátedra. Entonces, entre ambos equipos, coordinamos el programa de accesibilidad universitaria, que depende de la Secretaría Académica, y la comisión es como la gran asesora en cuanto a la política, ¿no? Y trabajamos obviamente con las unidades académicas porque los estudiantes pertenecen a una unidad académica, a una facultad. Se han inscrito en una carrera, con lo cual tienen una pertenencia a una facultad. Contarles también que desde estas políticas que hemos llevado hacia el interior de nuestra universidad, desde el 2013, hay una consulta en el formulario de inscripción que las personas responden de manera voluntaria si se encuentran en una situación de discapacidad y quieren ser acompañados, y a partir de esa respuesta, por sí o por no, nosotros nos ponemos en contacto para una primera entrevista del equipo de la Dirección de Orientación. En esa primera entrevista conocemos la situación, conocemos sus trayectorias previas, cómo ha sido, con qué cuestiones ha podido, qué ha requerido, y desde ahí ponemos en conocimiento a la facultad y a la dirección de la carrera a la que pertenece, de que este estudiante está ingresando y que va a requerir estas cuestiones. Y ahí es donde el equipo de asesoramiento a los docentes y equipos de cátedra empieza como a trabajar la propuesta pedagógica del equipo de cátedra para pensar cuáles son los ajustes que va a requerir y cómo los va a llevar adelante con ese asesoramiento. A veces puede implicar la reducción de bibliografía, no de contenidos, pero sí de bibliografía, poder pensar en tiempos diferentes, poder pensar en un tutor que acompañe algunas cuestiones que este estudiante requiera como reforzar más. A veces son tecnológicos porque, bueno, es brindar como algunos equipamientos que a veces las personas las traen, a veces no los tienen, y vemos qué recursos tenemos dentro de la universidad para poder brindarle.
A veces tiene que ver con la modalidad de cursada o la modalidad de evaluación, si tiene que ser parcializada para poder generar una mayor posibilidad de aprendizaje también en la instancia de evaluación y poder demostrar más lo que tiene que responder. O a veces son extensiones de cátedra, una materia que es cuatrimestral, a veces las personas requieren otros tiempos y los docentes y las cátedras habilitan una extensión de cursada y esto está avalado también por la facultad, ¿no? Dentro de la normativa. Entonces, vamos trabajando de esa manera en conjunto los dos equipos, quienes acompañamos al estudiante y quienes acompañan al docente en ese asesoramiento. Y ya no como una excepción que hace el docente, sino como un derecho que tiene el estudiante y el docente tiene que hacer esos ajustes, ¿sí? El procedimiento también, como yo les decía, la pregunta es optativa. Acá les muestro un poco el procedimiento, los alcances, los ítems que abarca. La pregunta es optativa, con lo cual muchas veces puede suceder que un estudiante no se haya autodeclarado. Y ahí es donde es el docente que detecta situaciones y puede como invitar al estudiante a acudir a ese acompañamiento, o sigue siendo el docente el que tiene que resolver cuestiones sin que el estudiante tenga que autodeclararse, ¿sí? Muchas veces las personas que no se han autodeclarado es porque sus experiencias previas quizás no han sido las mejores y sienten que quieren tener una experiencia libre de rótulos o de cuestiones que los determinaron de manera negativa. Entonces, bueno, es entendible también eso. Y, pero por lo general, siempre hay como mucha apertura a, o está habiendo más apertura a enunciar la situación y reconocerse en esa condición, ¿sí? También dentro del acompañamiento al estudiante está, bueno, biblioteca, que el área de informática, biblioteca, que se transforma en un espacio también importante por lo que es recursos y materiales accesibles, y el docente también cuenta con este acompañamiento y estos servicios. Yo quería mostrarles acá una estadística que está hecha hasta el 2020, ahora ha crecido mucho y bueno, es como que después de pandemia nos costó volver a sistemas y demás y poner sobre ciertas bases toda la información que durante 2 años acumulamos en nuestras casas, pero es mostrarle esto en función de esto, ¿no? De que nos parece importante eh, mostrar cómo esta comparativa que del 2000 al 2011, que es cuando se crea la comisión, la subcomisión de Universidad Inclusiva, hasta ese momento teníamos registrados en función de estudiantes autodeclarados y que se estaban acompañando, eran 31 estudiantes. Y del 2012 al 2020 se triplicó ese número porque se registraban 95 estudiantes que estaban siendo acompañados. Hoy tenemos más de 250. Y por ahí lo que entendemos, lo interpretamos este aumento, no es que hay más personas con discapacidad en estos últimos años, sino que las personas se animan a enunciar esta condición y sentir que esto ya no es algo que va a jugar negativamente, sino que por el contrario va a acompañar y va a ser a beneficio del acompañamiento. Y ya lo sienten como un derecho. Las personas, esto ha tenido que ver con un trabajo también de sensibilización y difusión de la política pública que les comentaba cómo fue como avanzando y cómo se fue instalando también dentro del ámbito de la universidad, ¿sí? Bueno, y un poquito de compartirles las diferentes situaciones que estas personas atravesan, que claramente es motriz, visual, cognitiva, que es una de las más complejas de incluir dentro del ámbito de la universidad, pero cada vez más estamos teniendo situaciones que requieren este tipo de acompañamiento, auditiva y con más de una condición también un porcentaje elevado. Y se distribuyen en todas las facultades, ¿no? Porque a veces algunas facultades sienten que todo les pasa a ellos, ¿no? Y que todos van a humanidades, como que humanidades siente que juntan a todos los perfiles complejos. Y bueno, y esto demuestra que no, que están distribuidas con un interés estas personas en diferentes carreras, diferentes disciplinas, y esa diversidad está. Obviamente cada facultad tiene su perfil también de acompañamiento, pero nos hemos sorprendido, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Jurídicas, que a veces son las más tradicionales, más rígidas, con acompañamientos que nos sorprenden gratamente y
y como muy sensible a muchas cuestiones que este último tiempo hemos visto que también ha cambiado en el perfil, por lo menos dentro de nuestra facultad de Ciencias Jurídicas en el ámbito de nuestra universidad. Contarles también que trabajamos y después de pandemia ha incrementado mucho, y no estoy diciendo creo que nada que no conozcamos, que es el aumento de cuestiones de salud mental, y nosotros ahí adherimos a un concepto que también la red trabaja, que es el concepto de la discapacidad psicosocial. Sentimos que, bueno, que son constructos que hay que generar y determinar, no para sesgar, no para rotular de manera negativa, sino que hoy es necesario ponerlos visibles y entender que requieren un acompañamiento diferente. Y estamos con muchas de estas situaciones y también nosotros los consideramos dentro del programa de accesibilidad. Personas que atraviesan cuestiones vinculadas al estado de ánimo, bueno, distintas situaciones de salud mental que requieren un acompañamiento diferente y, bueno, es algo que también nuestra universidad está adhiriendo. Bueno, y tenía otro video que no lo voy a mostrar, pero también es de una estudiante que en el 4º año de su carrera, ella tiene una cuestión cognitiva en donde empieza a tener dificultades en la retención de la memoria a corto plazo, con lo cual todo lo que era poder rendir sus últimos 4 finales estaba siendo un desafío muy, muy grande, y trabajamos con las cátedras, y ella, bueno, cuenta un poquito de esta experiencia, en cómo segmentaron los contenidos y cómo le permitieron sostener cuestiones de apoyo para poder presentarse en instancia de un examen final donde ella tenía que defender un trabajo y a la vez responder preguntas y dar cuenta de los contenidos. Y también ahí fue como interpelar, porque es una carrera docente, entonces hubo como una interpelación, ¿no? De cómo ella iba a ser docente, tenía esta dificultad, y realmente ella había generado muchas cuestiones de apoyo, porque ya venía ejerciendo parte de la docencia, muchas cuestiones de apoyo que le permitían resolver esa situación. Y ahí se pone en juego también en esto de que a veces nosotros prejuzgamos la posibilidad de autonomía de las personas que atraviesan una situación. Y realmente a veces nos enseñan mucho más de lo que nosotros tenemos para mostrar, y esto es un aprendizaje mutuo, ¿no? Y ponemos en valor muchas de estas experiencias. Bueno, esta persona también está recibida y está ejerciendo su carrera docente en el ámbito de la educación secundaria. Bueno, para cerrar y decirles, ¿no?, en esto, que entendemos que una universidad va a ser menos excluyente en la medida que garantice justamente el derecho a todas las personas a la educación, acompañando sobre todo las trayectorias formativas y entendiendo que también implica repensar el lugar pedagógico docente, ¿no? O sea, no es un tema del estudiante, es un tema del docente también, y de esta dupla que es inseparable y que en la universidad tiene que ir interpelando también las prácticas pedagógicas. No es mirada a esta diversidad como un obstáculo, un problema, sino como una realidad que nos complejiza como institución, que nos desarrolla, como decíamos, a estos procesos inclusivos de enseñanza y aprendizaje, y que obviamente que hay mucho para continuar trabajando en la transversalización de las políticas de discapacidad para la toma de decisiones en la vida universitaria, ¿no?, de todos los actores involucrados. Entendemos que este es el gran objetivo para alcanzar una mayor equidad educativa. Y bueno, algo que nosotros en las carreras que hemos podido revisar y que por ahí están revisando sus planes de estudios, vamos como incluyendo dentro de la propuesta curricular también la temática de la discapacidad en relación a la profesión, porque también entendemos que cuanto más podamos pensar que los profesionales van a tener esta perspectiva, bueno, el contexto del que hablamos va a ser menos excluyente y va a ser más inclusivo. Así que bueno, ese es el gran desafío, que es muy a largo plazo, que quizás no podemos decir resultados hoy, pero bueno, ojalá que en el futuro esto sea algo que podamos ver, ese gran cambio. Decimos siempre que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener derecho a ser diferentes, que eso, bueno, es el desafío, a poder vivir en esta diversidad y entenderla y respetarla. Obviamente con un acompañamiento que requiere de política y de toma de decisiones. Bueno, hasta acá llegaba lo que tenía para compartir, y me gustaría por ahí si hay algunas preguntas, y dejo ahí como los contactos, el mío personal y el de accesibilidad de la universidad.
Buenísimo, Carla, la verdad que muy clara tu exposición. Este, voy a romper el hielo con algunas preguntas Dale, que genial. empecé a pensar a partir de la escucha y después, por supuesto, cualquiera puede tomar la palabra y conversar y preguntar. En principio me pareció muy clara la exposición y a la vez me parece que debe ser sumamente compleja la tarea, poco por lo que decías al final, ¿no? Porque tiene que haber una articulación entre la persona con discapacidad, ¿no? Si se encuentra con limitaciones por algún problema de accesibilidad, tanto desde el punto de vista académico como otro tipo de cuestiones que son edilicias, Ujú. y a la vez eh, debe ser necesario un trabajo con los docentes para poder adaptar los contenidos de acuerdo bueno, no sé si decir a cada persona, ¿no? Lo cual me imagino que debe ser algo bastante difícil, ¿no? No sé, digamos, cómo lo llevan adelante es una pregunta. Si a medida que pasa el tiempo de ir trabajando, eso se va convirtiendo en algo, no sé si es la mejor palabra, pero digamos, un protocolo para trabajar con personas con determinadas discapacidades. Y por otro lado, ¿cuál es tu función? No lo digo desde el punto de vista personal, sino, digamos, qué función, en este caso, una psicóloga dentro de este ámbito de trabajo, o si tu función tiene que ver más con lo pedagógico, con una escucha, con una articulación general. Me parecería interesante por ahí que lo cuentes. Bueno, genial tu pregunta porque justamente entendía yo que lo que enriquecía era esto, ¿no? También de pensar el rol del psicólogo en el ámbito de la educación y cuál es, ¿no? Salir de la clínica para el ámbito educativo y más en educación superior, que no hay como una construcción, porque te puedo decir que no en todas las universidades son los mismos perfiles que estamos dentro de estos espacios. Eh, en- Desde mi experiencia y lo que se construyó en la universidad en la que yo estoy, somos varios psicólogos en los equipos de orientación educativa y trabajamos con todo lo que es el acompañamiento a la trayectoria educativa, incluida a las personas en situación de discapacidad. Y claramente nosotros entendemos que es una escucha diferente, que también nos permite dimensionar la cuestión psicoemocional que atraviesa ese joven o esa persona que está iniciando esa carrera, entendiendo cómo se da esa dinámica, porque obviamente son cuestiones que no tienen que ver específicamente con lo disciplinar, sino con la vida emocional de esa persona y se abre a una entrevista de mucha confidencialidad, obviamente la ponemos en ese marco, en donde la persona nos pueda como expresar cómo está, cómo se siente, qué ha transitado, si también chequear si está con otros espacios de apoyo. Claramente nuestro espacio no es de psicoterapia, no es de diagnóstico, las personas no requieren un CUT para poder tener el acompañamiento, no es obligatorio y no requiere de una certificación médica o profesional eh, específico para poder entender lo que te pasa. Tratamos que sea bastante eh, dimensional y descriptivo, pero en el espacio de la entrevista con el equipo y con los profesionales psicólogos del equipo, sí nos damos como la posibilidad de indagar en profundidad. Y después de eso hacemos una transmisión muy recortada en función de lo que necesita el docente o la facultad para hacer esos ajustes, ¿sí? Eh, Obviamente nos transformamos en un espacio de detección. Yo hablaba de las cuestiones psicosociales, hay mucho del estado de ánimo, cuestiones de riesgo también, o situaciones en donde la persona no está teniendo la atención necesaria o el acompañamiento, y bueno, y ahí chequeamos obra social, articulamos con el área de bienestar si se requiere algún tipo de acompañamiento de beca o de asistencia o de alojamiento. Entonces, con un espacio cuidado y que el estudiante nos habilita a poder intervenir, porque pensemos también que acá estamos frente a adultos. Nosotros no podríamos tomar decisiones como si se puede hacer en una situación de riesgo con un menor, o sea, uno está en total derecho de poder actuar sin el permiso de, pero acá estamos frente a un adulto, ¿no? Y cómo incorporamos, a veces necesitamos incorporar algún referente, siempre es con la autorización del estudiante y el acuerdo y que él entienda el sentido que va a tener esa intervención, ¿sí? Entonces lo que por ahí el psicólogo está desde el ámbito educativo, sí,
trabajo con las personas de ciencias de la educación en articulación para revisar las prácticas docentes, pero contándole la especificidad de este sujeto, de esta mirada, de lo que está necesitando, ¿no? Entonces, obviamente yo no sé en profundidad cuestiones pedagógicas, pero bueno, ahí están mis compañeras de ciencias para pensar el recurso pedagógico, pero somos como el interlocutor en cuanto a entender la subjetividad de esa persona, ¿sí? Con sumamente respeto y entendiendo lo que tiene que ser, sí, tiene que mantenerse en la confidencialidad, ¿sí? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero es un poco así como trabajamos. Y con respecto a la experiencia con las personas con discapacidad, esto es un poco Sí, la primera parte de la pregunta, un poco te decía, digamos, me parecía que debe ser un trabajo muy complejo y muy singular, pero si a la vez eso en algún punto se te permite armar algo para más adelante con respecto a alguna discapacidad en especial, ¿no? Voy a desaparecer un ujú. segundo porque me estoy quedando sin batería y voy a enchufar la compu, pero sigo estando acá. No sé si se entendió la pregunta. A ver si la entendí en esto de las... o sea, cada situación siempre nos desafía porque nos encontramos con cuestiones singulares y- y a veces son desafíos importantes, ¿no? Pensemos en situaciones motrices complejas como una cuadriplegia, que también tiene afectadas las cuerdas vocales, ¿no? Ya trabajar la sensibilización de esa condición, porque también es una persona que requiere un acompañamiento y bueno, hemos trabajado también en articulación con la familia para garantizar, digamos, que la obra social siga cubriendo un acompañamiento en un espacio que no es obligatorio. Bueno, estas cuestiones, ¿no? Y también en lo que son estudiantes con TEA o con, a veces son situaciones no visibles, pero que también evidencian una situación que requiere un acompañamiento y que es un acompañamiento muy particular. O cuestiones cognitivas de personas con ciertos retrasos, que también eso genera mucho debate y mucha cuestión compleja a construir, ¿no? Eh, entonces, es verdad que cada situación nos interpela con muchas cosas y nos deja como un aprendizaje para una próxima. Y de eso vamos generando como un bagaje que nosotros también apuntamos que los docentes hagan un registro, cada equipo hace un cierre de su año y marca las cuestiones que hizo, lo que en relación a distintos ejes de evaluación de la práctica docente, y un aspecto es esto de las situaciones de accesibilidad, se tuvo que acompañar, que fue lo que pudo hacer. No nombrando estudiantes, nombre y apellido, sino nombrando situaciones. Y eso va generando eh, una posibilidad de que otros docentes puedan como rever lo que otro hizo en una situación similar o con el mismo estudiante, si se sabe que da como una continuidad. Y lo que tenemos como experiencia también es que los estudiantes requieren como los primeros años, ¿no? O sea, hay marcando situaciones y situaciones, pero en líneas generales son como mucho acompañamiento esos primeros años. Después, tanto la facultad, los docentes entran como en una dinámica sabiendo y conociéndose por dónde hay que ir para poder lograr mejores resultados. Entonces, los equipos nos vamos retirando ahí, ¿sí? Sí hacemos como un acompañamiento a estudiantes, vamos como diciendo cómo te va, cómo vas, pero nuestra idea es apuntar a esa autonomía y que sea un estudiante más como cualquier otro que va desarrollando sus propias estrategias. Pensando también que va a ser un profesional que después va a tener que resolver cuestiones con autonomía, entonces eso lo tenemos como presente. Y a veces nos ha pasado también estudiantes que no terminan y que eh, pero que logran, digamos, capitalizar el paso por la universidad para lograr otros objetivos, ya sea en otros niveles de formación, animarse con mayor seguridad, hacer un cambio de elección de carrera o empezar a desarrollar una cuestión laboral y lo que transitaron dentro de la universidad les sirve y lo ponen en valor en esa experiencia laboral, ¿sí? Eso también nos ha sucedido. Y con mucha gratificación porque vemos el disfrute y algo que también nos sorprende, pensando que no somos un nivel de obligatoriedad,
que sentimos que somos el nivel en el sistema de educación, quizás el que menos formado estaba, obligado estaba a tener en cuenta muchas cosas para la inclusión de personas con discapacidad me refiero, y las personas mismas nos han dicho que ha sido como en el ámbito en el que menos discriminados se han sentido. Será por el perfil de la universidad, que también es muy diversa, donde, bueno, hay de todo, pero se han sentido menos discriminados que, por ejemplo, en su trayectoria dentro de la escuela secundaria, que les ha resultado mucho más difícil y se han sentido más solos y menos acompañados. Quizás tiene que ver con otro momento de la vida de las personas también, otra edad, pero bueno, eso también nos ha sorprendido en muchos de los estudiantes. Yo te iba a preguntar sobre eso, sobre la terminalidad, porque también pienso en el número, vos decías que cuando arrancaron 31 estudiantes y que llegan ahora aproximadamente a 250, creo que dijiste. Sí. En ese porcentaje, digamos, de cuánto sería aproximado, cuántos terminan, cuántos logran terminar aproximadamente, Tenemos muchos ¿sabes? en De los proceso, que porque logran egresar. sí, no te puedo decir un número exacto, No, porque no, no exacto, pero sí. exacto, pero creo que vamos como en la línea de lo que es el porcentaje también de egreso, ¿no? De ingreso y egreso de las universidades, que es un 40% de la población que ingresa. Y creo que estaremos Eso, ¿es como en similar esa a la situación. población, digamos, sin discapacidad? Esa es la pregunta, o sea, ¿es de un 40% Sí, o tienden a abandonar más rápidamente? eh, viste que también depende de las Sí. condiciones, hay condiciones que Ujú, son más complejas, ¿no? ujú. De culminar por distintas razones, pero yo creo que entre un 30 y un 40 es lo que Ujú. ha sucedido, y estos últimos años hemos tenido, porque también son más visibles, ¿no? O sea, al tener ese seguimiento, son más identificables, y todas las sedes, nosotros somos 4 sedes, estamos como mirando a ese estudiante y reconociéndolo, y por ahí, no sé si siguen alguna de las redes nuestras, van a ver que están como mencionados estudiantes que fueron acompañados en el marco del programa. Eh, y como va en aumento, porque también el docente está más preparado para poder incluir y no excluir, digamos, en las condiciones que pone para la aprobación, por ejemplo, ¿no? Que ahí también nosotros tenemos como un freno, porque podemos trabajar y demás, pero bueno, llega un momento que el que define la aprobación La es el nota es el docente, profesor, claro, es el es el tutor. docente. Y eso Ujú. muchas veces ha generado tensiones, pero bueno, va en aumento y va habiendo cada vez más posibilidades de egreso. Igualmente, siempre en tiempos de duración le lleva más tiempo. Claramente no es el mismo tiempo que le lleva a una persona que no está en esa situación, ¿no? O sea, yo creo que casi se duplica el tiempo que le lleva, ¿sí? Eh, a no ser de Andrea, bueno, realmente hizo la carrera, que es la chica ciega, hizo la carrera realmente impecable en 4 años, una carrera de pregrado que son 3 años. 4 años está muy bien, digamos, para una carrera universitaria, el tiempo que suele llevar al común. Eh, entonces, bueno, estas particularidades sí, pero bueno, estamos en el desafío en esto de lo que nos queda pendiente, y esto también es algo a nivel nacional. Antes era una pregunta si estabas en situación de discapacidad y querías ser contactado. Bueno, el SIU, que es el sistema informático, digamos, que llevan adelante todas las universidades, ha incorporado la pregunta más específica: qué tipo de discapacidad, qué situación, qué apoyos, porque eso también nos va a permitir a las universidades tener estadística, esto que vos decís. Antes no se diferenciaba, no tenemos idea si estaban en situación de discapacidad, son graduados, no tenemos diferenciado en la estadística estas cosas, a no ser que lo hagamos artesanalmente cada equipo. Y la estadística es importante porque nos permite pelear políticas públicas, ¿no? O sea, bueno, requerimos de estos apoyos, requerimos estos recursos, porque tenemos esta población en el ámbito de la universidad. Así que estos son estos cambios que han habido del 2021 para ahora, y los vamos implementando de a poco cada universidad. Y también estamos queriendo nosotros generar un sistema de seguimiento, y para eso requerimos el apoyo informático, justamente para poder tener estos datos que vos me estás preguntando. Eh, los estudiantes, obviamente, todos desarrollan mucha eh, resiliencia, digo yo, y mucha persistencia,
y yo creo que las personas con discapacidad más aún están más preparadas para persistir, ¿no? Entonces a veces el docente dice, pero otra vez va a cursar y otra vez la va a recursar y se sienten como afligidos. Digo, no, genial, es su proceso de aprendizaje le lleva a esto y sigue insistiendo y persistiendo que es su deseo estar acá y su interés poder transitar la universidad y la carrera que eligió. Me Así que pareció bueno, buenísimo lo que decías de extensión de cátedra, porque es distinto el concepto de recursar, donde pareciera que ujú, todo no hay una inscripción y todo vuelve a ser otra vez, que se instale como política universitaria que es una extensión y ahí se ve exacto. como que hubo un trabajo y hay una configuración de apoyo, todo, entonces es como que, bueno, va armando, va llegando a eso gradual y paulativamente, ¿no? Y que está bueno Exacto. esto. Ujú. Nunca lo había Se escuchado, lo de genera, extensión de cátedra. mira qué Que eso bueno se instale en los que sean, docentes, ¿no? se instala y Que no nosotros es lo que llevamos como recursan, propuesta. no es que recursa el No, alumno, el estudiante, no. perdón. Igualmente, nosotros generamos un acuerdo entre la cátedra, las autoridades de la facultad, que suele ser el secretario académico o el coordinador académico, y el estudiante. Obviamente no puede ser una extensión de cátedra eterna, pero sí ajustamos los criterios. Si es un cuatrimestre más, pero han habido hasta una cátedra que lo extendió a 4 cuatrimestres, o sea, son 2 años. Y siempre se fue como valorando cómo avanzaba en las unidades, ¿no? Y todo lo que iba aprobando estaba como dentro de ese recorrido que estaba ajustado para ese estudiante. Obviamente, si el acuerdo fue extender 2 años y la cátedra se organizó para eso, con un acompañamiento real y demás, había un compromiso de parte del estudiante, no es que era facilitarle todo, sino que había una responsabilidad también para eso. Bueno, se termina y ahí sí quizás es recursar, porque bueno, esa extensión tuvo ese tiempo y esto es lo que vos pudiste. Pero por eso digo, generar posibilidades genuinas y ajustadas. Y las cátedras cada vez más están tomando esto, ¿sí? Eh, y algo que las universidades también vienen trabajando, pero bueno, que todavía no se ha dado como política, pero yo creo que a raíz de que se vienen revisando los modos de acreditación y pensada más en crédito a las carreras, también de certificar trayectorias, ¿sí? Una experiencia la tiene la Universidad de Río Negro que certifica en carácter de diplomaturas trayectorias. Obviamente no son títulos profesionales, pero sí acreditar la trayectoria, porque eso quizás en el ámbito laboral a esa persona le da una herramienta para mejorar sus condiciones de acceso a espacios laborales. Y esto, bueno, por ahí también es una buena experiencia que la Universidad de Río Negro tiene implementada y también es algo que todos estamos como, obviamente hay que trabajar mucho para que el cuerpo académico acceda, eh, pero bueno, también es otra herramienta que las universidades estaríamos como con posibilidades de dar. Mm. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo otra más. Lo que llamaste al final discapacidad psicosocial, Sí, a ver si lo entendí bien y quería preguntarte cómo lo pensás, porque viste que a veces hay ciertos puntos de vista diferentes, en especial en el colectivo de discapacidad, en tratar de diferenciar lo que podríamos ubicar como un problema de salud mental con una discapacidad. Cuando hablas de eso, ¿te referís a cuestiones de salud mental? Bueno, ¿cómo lo pensás? Porque realmente nunca lo había, esa nominación nunca la había escuchado, la de he discapacidad escuchado. psicosocial. Sí, mira, es un constructo que comenzó antes de pandemia en el contexto de la RID, digo, ¿no? Porque no es algo que surge de nuestra universidad. Y Mm. habíamos comenzado en la RID a trabajar esta construcción pensando en personas que habían tenido situaciones de salud mental como esquizofrenia, cuestiones de TOC, estado del ánimo, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que muchas veces las personas transitan una crisis o una situación particular o entender que no puede entrar a un aula, ¿no? Varias cuestiones pensé, por eso digo, situándonos antes de pandemia, donde la virtualidad no estaba, donde todo era en el aula, o sea, si no, tu carrera no era virtual, no había accesibilidad de pensar que esa persona pudiera tenerlo de manera virtual. Digo, la pandemia nos flexibilizó y nos dio millones de herramientas que antes eran impensables, ¿sí? Y que vinieron bien no solo para las personas con discapacidad, sino para todo el mundo, pero bueno, digo, yo contextualizo cuando comenzamos a trabajar ese constructo. Y nosotros lo tomamos y hoy lo toman desde otros lugares también, eh,
porque bueno, la salud mental se volvió como algo evidente que la universidad no puede no dar cuenta que está sucediendo y que requiere una mirada, y sobre todo porque recibimos jóvenes adolescentes que vienen de un secundario, de haber transitado una pandemia en un contexto complejo y venimos con muchas cuestiones que sabemos que las adolescencias han atravesado y están complicadas. Entonces no podemos pensar que vamos a recibir un estudiante ingresante ideal cuando ya ese ideal no es el ideal que existe, ¿no? Así que tenemos que construirlo y configurarlo con una realidad con la que estamos hoy. Y y a nosotros nos gusta hablar de una cuestión psicosocial, ¿no? Porque es lo psicológico, lo emocional, es la salud mental, pero también tiene que ver con ese componente de lo social, que es una construcción que se da también en un contexto social particular. Por eso nos gusta hablar de lo psicosocial, pero sería lo que entendemos también como salud mental. Pero nos parece que el término psicosocial nos compromete desde otro lugar, ¿no? Porque nos hace parte de esa construcción y de esa situación que atraviesa esa persona. Bueno, y ahí nosotros enmarcamos estudiantes que transitan todas estas cuestiones que te decía, ¿no? De trastornos del estado de ánimo, de, bueno, esquizofrenia, que están habiendo situaciones que se nos están dando situaciones críticas a resolver dentro de la convivencia universitaria. Eh, eh, También cuestiones bueno, no sé, TOC, ansiedad, depresión son las más comunes, ¿sí? La verdad Eh, que el psicosocial me parece muy adecuado, quizás para repensar si la nominación discapacidad es necesaria o no, ¿no? Ujú. A eso me refería, ¿viste? Eh, con distintos puntos de vista que inclusive a veces causa Sí, polémica, ¿no? En todo el tema de las nominaciones. Eso no sé si es una sí, mala época, ¿no? ¿No? Pero bueno, quería mm, ver ese término que iba a ser que decía, bueno, sí, y viste, nosotros hablamos de condiciones, pero Ujú. en los momentos entendemos que también cuando es un momento como de política pública de generar, poner en valor, sobre la mesa las condiciones de derecho, digamos, estamos en un contexto hoy más que hace unos años atrás, en donde hay como que aunque no nos gusten algunos términos, sentir que son los términos que nos dan esa fuerza de sentir que son derechos que no podemos discutir. Entonces, el concepto de discapacidad, aunque quizás no nos guste, sentimos que es el que nos da la fuerza a nivel, esto te hablo de nivel RID, ¿no? De poner esta Ujú. condición como algo que no podemos negar que tenemos que dar lugar. Es un Así que significante. un significante, y está Ujú. en la ley, aparte porque se habla de discapacidad, ¿no? Esto que yo marcaba el marco legal, entonces, bueno, no nos Aprovechémoslo. podemos correr de ahí. No puedes decir que Ujú. esto no es algo que no tenés que trabajar. Entonces, es como, viste que las personas con discapacidad dice como, ay, tiene un concepto que es como negativo, pero que es positivo, ¿no? Como la discriminación positiva, no me salía, que en un Mm. punto genera algo a favor. Entonces, hoy siento bueno, que es lo que potencia esta posibilidad de tenerlo como en agenda y que no es, nosotros lo incorporamos, los equipos trabajamos y lo incluimos en el acompañamiento en el marco de una normativa que habla de las situaciones de personas en condición de discapacidad. Bueno, esta es otra situación más a atender. Buenísimo, Eh, buenísimo. Lo de Buenísimo, ciencias bueno. jurídicas, ahí queda justo engancha con esto que decís, cómo sí. claramente debe haber algo de eso, ¿no? De la apertura Ujú, de ciencias jurídicas con respecto a la discapacidad, tienen claro el tema de la legalidad, lo que implica el ujú. derecho, entonces, bueno, sí, Sí, no sé sí. por qué Y asusté bueno, con esto, me parece que hay algo de esto, de que inscribirlo legalmente, ¿no? Como para que se entienda que no es que, bueno, si quiero, si puedo, si tengo tiempo, sino que es el derecho del estudiante. exacto, y no es algo Ujú. bueno, una excepción, ¿no? Como una consideración, sino un derecho, como vos dijiste. Ujú. Así que Es bueno. interesante lo que lo planteaba Carla porque realmente parece es una inclusión verdadera, porque Ujú, en muchos lugares uno escucha que mucha gente se autopercibe inclusiva y después en sus actos son bastante excluyentes, o en ciertos grupos también, ¿no? Pero acá me parece que con todo lo que vienen trabajando es bueno, un acto relevante lo que están llevando a cabo, de hecho con estas evidencias de la experiencia.
Y con respecto a lo que decía Daniel, con respecto a lo psicosocial, porque también, digamos, siempre lo psicosocial incluye el entorno, ¿no? Es decir, además de lo que puede ser lo psicopatológico o los cuadros, ¿no? Hay algo de lo psicosocial que también incluye el entorno. Me parece que esto, me abrió a pensar también que del entorno también está en juego en esa discapacidad o ese constructo Ujú, que vos muy bien decías, porque abarca también otros aspectos, ¿no? No solamente el cuadro y la singularidad, sino la singularidad con los otros. ¿En qué contexto, en qué entorno? ujú. ¿En qué condiciones? Bueno, tal cual, esto que vos traes es así de significativo y muy valioso lo que estás también aportando en esta mirada, ¿no? Que justamente no es la condición mental de la persona como una condición intrínseca y propia de ese sujeto, sino que también es lo que el entorno puede generar, potenciar, eh, y que nos compromete también como comunidad, ¿no? Si nosotros, digo porque nos está pasando, no es fácil trabajar porque el prejuicio está y trabajar también con adultos que vienen de una construcción y de construir estas cosas no es fácil. Pero bueno, es un día a día. Todo lo que son las cuestiones más emocionales o de situaciones mentales a veces se ven como temerosas. Nuestra provincia tiene la ley de salud mental con una perspectiva comunitaria, con lo cual está habiendo un trabajo en otras instituciones para sensibilizar y para salir del concepto de la locura como algo amenazante, ¿no? O sea, este constructo. Entonces, bueno, por suerte hay otras instituciones que también vamos trabajando en la misma línea. Eh, y bueno, y nos implica estar atentos y acompañar y no tampoco juzgar a quien quizás está en este lugar como todavía no deconstruido, sino de ayudar a trabajar es para ese cambio. Por eso también tratamos de evitar cuestiones y no llegar a puntos, porque hemos llegado a situaciones a veces a límites de denuncias, ¿no? Porque si es un derecho también es denunciable. Entonces, sabemos que esos contextos no nos llevan a ningún lado que sea bueno, más que transitar un juicio o una situación de arbitraje, pero tratamos de no llegar a esa conflictiva, ¿no? De poder mediar, lo cual, bueno, requiere mucho trabajo, pero bueno, es un compromiso, una mirada centrada en las personas y en los vínculos. Bueno, amigas, Carla, amigos, Ujú. son 8:25. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario más. Si no, propondría ir cerrando y liberar la Carla. Bueno, yo Bueno, agradezco la invitación, me encanta compartir esto y me encanta que haya podido aportar algo que quizás no se ve en otros espacios y bueno, dejar abierto a lo que puedan pensar que podamos seguir vinculados de forma institucional o individual, ¿no? De las personas que por ahí participaron hoy. la verdad que es muy Así que, importante lo que están haciendo. En primer lugar, muchas gracias por la exposición, que fue muy clara, y felicitaciones por la tarea, porque la verdad que debe ser muy compleja y realmente eh, pudiste dar un panorama general que en mi caso me invita a tratar de seguir aprendiendo sobre esta cuestión, que si pasaron de 25 estudiantes a 250, evidentemente es eficaz en la tarea que ujú, están realizando, ¿no? Y, y bueno, lo que hablábamos recién de la cuestión psicosocial también me parece un aporte sumamente importante. Así que muy agradecido bueno, por tu exposición. Y bueno, ojalá podamos armar laburos que le podamos dar continuidad, ¿no? Me parece que más en estos Ujú. momentos que estamos pasando, que son muy difíciles, ¿no? sí, 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 son difíciles. Todas las instituciones estamos con situaciones complejas. Pero bueno, creo que el trabajo en equipo y sentir que estamos en una red de apoyo es lo que nos Mm. ayuda a poder seguir trabajando hacia adelante. Así que bueno, agradecida y bueno, Gracias a espero que, vos, Carla, muchas gracias. bueno, Bueno, gracias. muchas gracias y bueno, nos vemos la Chao. próxima. Adiós. Chao. Chao. Que estén Igualmente. bien. Adiós.